conferencia magistral programada para esta tarde. Carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco acerca de la fraternidad y la amistad social, a cargo de Monseñor Juan Manuel González Sandoval, de quien me permitiré compartir tan solo algunos aspectos de su importante y amplio currículo. Monseñor es licenciado en Ciencias de la Educación con especialización en Pedagogía para la formación de las vocaciones. Cursó sus estudios de filosofía en el Seminario Conciliar de León, Guanajuato. De 1998 al año 2001, estudió en la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, Italia, y se tituló con el trabajo Perfil del formador a la luz del documento Orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos. Ha sido secretario y miembro del Consejo Presbiterial de la Diócesis de la Tarahumara del año 2011 al año 2014. Desde el año 2010 a la fecha, es coordinador diocesano de catequesis en la provincia eclesiástica de Chihuahua, secretario provincial de catequesis en el Instituto Misioneros de la Natividad de María. Esta tarde tenemos la fortuna de tenerle en la Universidad Vasco de Quiroga. Monseñor, le recibimos con muchísimo gusto. Adelante, por favor, le escuchamos. Ahí empezamos a escucharle muy bien, maestro. Ok, les agradezco. Gracias, Monseñor, muy amable. Le escuchamos les bien. agradezco Gracias. su paciencia, les agradezco el tiempo que se dan para ustedes mismos, sobre todo para una retroalimentación. Y qué mejor que reflexionar en algo que nos puede servir para la vida personal y también para nuestra profesión. El día de hoy, pues tengo la fortuna de poder saludarlos, de ofrecerles mi oración, sobre todo en estos tiempos difíciles, no solamente para nosotros aquí en México, no solamente para ustedes allá en Michoacán o nosotros aquí en Chihuahua, sino para la humanidad entera. Son tiempos que requieren de nosotros no solo paciencia, sino requieren sobre todo pues mucha fe y confiar no tanto en el poder del ser humano, sino sobre todo en el poder de Dios, que es el que nos creó y que es el que dirige toda nuestra vida. Y primeramente, pues quiero presentarme, aunque ya lo hayan hecho. Estoy aquí en la Tarahumara desde hace 12 años. Soy Juan Manuel González. Y como obispo, pues tengo el regalo de Dios desde hace 3 años y medio, que fue cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, pues me pidió que ofreciera esta responsabilidad de pastor de esta diócesis de Tarahumara. Quizás algunos han de saber, soy hermano del profesor, del psicólogo, del licenciado Jorge González Sandoval, y ese ha sido el contacto para que en esta tarde él me invitara para poder compartir con ustedes un tema que creo nos puede ayudar, ya que pues es en base a lo que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha querido dirigir a partir del 4 de octubre del año pasado, del 2020. Y es precisamente un tema que como que poco a poco la humanidad entera fue descuidando, que el Papa, a la luz y al ejemplo de un santo, San Francisco de Asís, quiso tomar para compartirnos un mensaje
no solamente a los católicos, a los cristianos, sino a toda la humanidad, ya que pues todos estamos en la misma barca, tenemos una casa común y eso nos hace hermanos. Por eso la carta que el Papa nos envía se llama Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos. El Papa, podríamos decir que tiene 3 cartas encíclicas. La primera se llama Numen Fide, que propiamente casi nada más se la firmó, la escribió el Papa Benedicto. Luego otra que se llama Laudato Si, y esta que les digo que se llama Fratelli Tutti. En la primera, pues se refiere a la relación con lo divino, luego la Laudato Si, la relación con la creación, y la Fratelli Tutti, la relación con todos nuestros hermanos, que es propiamente la que hoy nos va a ocupar. Y el Papa, pues, no solamente tiene encíclicas, sino también tiene unas exhortaciones que han marcado la vida de la Iglesia, la vida de los creyentes. Una muy importante ha sido la de Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio, desde el 2013. Luego hizo otra que se llama Amoris Laetitia, la alegría del amor, el amor en la familia, en el 2016. Luego en el 2018, Gaudete et Exsultate, sobre la llamada a la santidad, que de una manera muy particular se la presentó a los jóvenes, o era para los jóvenes. Y el año pasado, para estas fechas, el 2 de febrero, escribió otra exhortación que se llama Querida Amazonía. Y esta exhortación comienza hablando de los sueños del Papa, en los que él dice que quiere, que sueña, tiene un sueño social, un sueño cultural, un sueño ecológico y un sueño eclesial. Sabemos que el Papa Francisco quiere ahora, a través de esta carta encíclica que se llama Fratelli Tutti, quiere compartir ese sueño con todos nosotros. Aquí en la Sierra Tarahumara, el rarámuri, cuando se encuentra en la mañana, dice Pirramuri, que significa ¿qué soñaste? Para ellos es muy importante el qué soñó uno, porque la vida se va a proyectar de acuerdo a lo que uno quiere. Creo que todos alguna vez soñamos ser maestros, tener una casa, tener una familia, soñamos conocer algún lugar. Todos tenemos sueños. El Papa también tiene sus sueños. De hecho, su patrono, San José, estamos en el año dedicado a San José. Ahí le pone el Papa papelitos para que San José sueñe y se lleven a cabo e interceda para que se cumplan aquellas peticiones que el Papa le pone en esos papelitos. Sabemos nosotros que el Papa, a lo largo de este tiempo, en todas sus cartas, exhortaciones, utiliza un lenguaje muy sencillo, incluso un lenguaje que muchos le critican, porque dicen que posiblemente no es así como para la dignidad de un papa, o que es muy simplista, o que por qué utiliza tantas metáforas. Pero hay Aristóteles, creo que decía que el que utiliza metáforas, como las metáforas son como señal de inteligencia. Creo que la gente sencilla lo agradece, porque es un lenguaje que llega a todos, y a lo mejor los más instruidos, pues como que no estarán muy contentos, pero es como cuando nosotros los sacerdotes le celebramos a los niños y a veces se nos llena la iglesia, y uno dice, ¿por qué si la misa es para los niños? Pues es que la gente grande a veces prefiere
aunque sea un lenguaje sencillo, prefiere escucharnos en algo que se entiende, no en algo que, como dicen por ahí, habló muy bonito el padre, pero quién sabe qué dijo. Pues el Papa Francisco, en todas sus encíclicas, en todos sus mensajes y sus exhortaciones, nos habla de una manera muy, muy sencilla, que no es fruto solamente de su conocimiento teológico, como en el caso de esta carta. O sea que podríamos decir que es una carta teológica, social, programática, que expresa toda la doctrina social de la Iglesia y que es de iluminación pastoral. Por lo tanto, él quiere que llegue a todos y por eso utiliza un lenguaje sencillo, pero no por ser sencillo significa que no es profundo. Todo lo hemos escuchado y creo que preferimos que nos hable así al corazón. Y como les digo, no es fruto solamente de su teología, de sus estudios, de su experiencia, sino que todo lo que él dice es un todo, perdonando la redundancia. O sea que lo que ha marcado su vida a lo largo de todos sus años, desde 1970, que era maestro de novicios, desde allí, lo que marcó su vida, por ejemplo, su abuela Rosa, las peregrinaciones a Luján, el compartir ahí con la formación con sus novicios, con los jesuitas. Y desde ese tiempo, por dar un ejemplo, él nos habla mucho de que el sacerdote debe de ser un pastor con olor de oveja. Para nosotros esto suena así como que, pues, ¿por qué lo dice, no? Pero tiene su razón de ser. Precisamente en el año 70, o sea, más de 50 años, él, para la formación de los novicios, los mandó a que hicieran un establo donde tenían vacas, chivas, donde tenían puercos, y luego los seminaristas llegaban con puro olor a puerco, y el que llegaba con olor a oveja, pues era como que más agradable. Y al Papa se le quedó muy grabado ese olor a oveja, un olor fuerte, pero que era mucho más agradable que el olor de los puercos. O por ejemplo, él le mandaba a sus seminaristas que fueran a las comunidades y que los sábados llevaran a los niños en grupitos para el catecismo, o que el domingo fueran en la mañana a la misa, y a esos pequeños grupitos les llamaba rebaños, o sea, con su pastor y su rebaño, y el pastor, como también lo utiliza en sus cartas, a veces va adelante, a veces va en medio, a veces va atrás, por un lado guiando, por otro lado involucrándose, compartiendo con la gente, y por otro lado impulsando a los que se quieren quedar, a los que se cayeron, en fin, como les digo, esto no es de ahora, es de toda la vida. La doctrina del Papa es algo que ha ido asimilando, que ha ido madurando, que ha ido compartiendo a lo largo de toda su vida. Y él, por eso lleva el nombre de Francisco, fiel admirador de San Francisco, escribió esta carta esperando que toda la humanidad pueda descubrir en qué ha estado rompiendo el amor, la unidad, la comunión, la bondad con la que Dios nos creó. Ahorita por causa de la tecnología no les puedo poner la presentación, pero sí quiero que me tengan paciencia, aunque me estén ahí viendo. Ya cuando son la presentación hay un poquito más de dinamicidad, pero pues vamos a aprovechar el momento. Y les quiero hablar que el centro de esta carta, Fratelli Tutti, que fue del 4 de octubre del año pasado, precisamente el día de San Francisco, pone como centro la parábola del buen samaritano. No sé si alguno de ustedes no la haya oído. Creo que la mayoría
así rápidamente se las digo, de un hombre que cayó en el camino, que fue asaltado, y pasó un levita, pasó un sacerdote, y no se preocuparon por él. Después pasó un samaritano, es decir, un enemigo del pueblo judío, y fue el que pues lo vio, lo ungió, lo levantó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón y allí dejó dinero para que lo atendieran y que incluso si faltaba algo, él a su regreso lo pagaría. Y entonces Jesús le pregunta a su público, ¿quién fue el prójimo? Y todos, bueno, los maestros de la ley que estaban frente a él, le dijeron, pues el que se compadeció de él. Pues esta es la parábola del samaritano y el Papa Francisco ya la ha utilizado varias veces. Por ejemplo, cuando proclamó el año de la misericordia, puso precisamente esta parábola y nos hizo reflexionar que la compasión, pues no solamente es o no es sentir lástima por el hermano, sino es compartir, compadecerse, abajarse al hermano que está sufriendo. Y aquí en la parábola del buen samaritano nos recuerda lo que San Agustín ya decía. San Agustín fue el primero que hizo una interpretación, un exégesis de esta parábola y decía que el herido es Adán, o sea que es el ser humano. Y en la actualidad hay mucha gente herida. Nosotros estamos heridos ahorita por esta pandemia, por este virus, por esta situación tan difícil en todos los aspectos, desde el aspecto familiar hasta el aspecto laboral. ¿Cuántas familias llenas de estrés, llenas de preocupación, porque ahí están los hijos, porque no hay trabajo, porque pues la relación de estar encerrados en casa, pues siempre nos lleva a una cierta neurosis, en fin. Y por otro lado, pues la preocupación pues de no contagiarnos, por la preocupación de que cuándo se va a acabar esto, un poco la desesperación y los que han perdido su empleo o a los que les han bajado el sueldo. Verdaderamente es una situación muy difícil para todos nosotros. Estamos heridos, estamos en el camino y afortunadamente quizás algunos pues pueden ser ese buen samaritano que levanten, que fortalezcan, que ayuden al hermano caído en el camino. Por eso el Papa Francisco en una de las, en varias cartas, pero en una de las anteriores decía que la iglesia debe de ser una iglesia de puertas abiertas, que debe de ser una iglesia en salida, que no puede estar de alguna manera como encerrada, nada más esperando que llegue la gente, sino que tenemos que salir. Y cuando habla de iglesia no se refiere al templo, ni se refiere a la jerarquía únicamente, se refiere a todos nosotros los bautizados, todos los que tenemos un compromiso, todos los que tenemos una fe. Yo leía que ustedes ahí en la Universidad Vasco de Quiroga tienen valores muy, muy sólidos, muy fuertes, y uno de ellos precisamente, a ejemplo de Vasco de Quiroga, es la fe, la confianza en Dios, y por lo tanto, pues tenemos que estar abiertos al mundo, tenemos que estar abiertos a la humanidad, una humanidad que sufre. En la encíclica, ya ustedes después la podrán leer con calma, si es que no la han podido leer, meditar. Hay varias palabras claves, yo únicamente las voy a nombrar para que nos llamen un poquito la atención y nos lleven o nos impulsen a después ver qué significa esto. Me voy a detener en alguna cosa, pero sobre todo quisiera que se les quedara en el corazón estas palabras claves. El Papa habla de un amor político, una memoria penitencial, una arquitectura y la artesanía de la paz, un proyecto creador, que existe la gratuidad, que hay una mezquinidad casera,
ver la realidad como un poliedro, que hay que tener cuidado con ese narcisismo localista, y hay en nosotros un barrial, o sea, se refiere al barrio, o sea, la importancia de ser vecinos, ver la casa junto a las otras, que hay un trabajo común. Es decir, que todos nosotros tenemos muchas cosas en común, una nación, una cultura, un lenguaje, unos mismos sueños, unos mismos objetivos, etcétera. Nosotros ahorita pasamos por una situación muy difícil, como les decía, no solamente por lo de la pandemia, sino ya desde antes de la pandemia, el ser humano en las naciones, desgraciadamente, nos hemos desviado de muchas maneras y como que hemos perdido el rumbo. Estamos en un mundo cerrado donde muchos sueños se han roto. Sueños de nuestros padres, de nuestros abuelos, de pensadores, de agentes de cultura. Y esta exhortación del Papa, perdón, esta encíclica, no es otra cosa más que una llamada a la reconstrucción, a un reencuentro. ¿Para qué? Para remediar. Y no basta quedarnos en el pasado viendo lo que se ha roto. Se ha roto el tejido social. Veamos cuánta corrupción, veamos cuánta violencia, cuánta inseguridad. Nos consta ahí en Michoacán, nos consta aquí en Chihuahua, aquí en la sierra. Si ustedes vieran, no hay una semana que no haya balaceras, no hay un lugar a donde uno no vaya donde no haya algún retén de el crimen organizado. En fin, y no solamente eso, sino la misma globalización nos ha hecho como querernos o creerse algunos superiores a otros, y por lo mismo utilizarlos como piezas, como números, y es lo que el Papa en una también de sus cartas habla, esa cultura del descarte, en donde se ha descartado o se descarta el valor de la mujer, el valor de los niños, el valor de la vida, el valor de personas de la tercera edad, el valor de los enfermitos o minusválidos o gente de capacidades especiales. En fin, hemos llegado nosotros a una sociedad donde a veces lo que importa es el progreso, la ciencia, la tecnología, donde lo que importa es el bienestar del ser humano, y nos ha convertido a veces en gente muy egoísta, tan egoísta que nos preocupamos más en nosotros mismos que en los demás y que en nuestra casa común. El hombre que destruye al hombre. Y ahorita, pues por eso no es de extrañar que nos esté sucediendo lo que está sucediendo. O sea que algo nos está reclamando la naturaleza. Algo nos está diciendo Dios. Algo tenemos que ver nosotros, sobre todo dándonos cuenta de que la grandeza del ser humano no lo es tanto como creíamos. Dominadores de la ciencia, de la tecnología, ya con muy avanzada, pero que ha llevado al hombre a la indiferencia, a lo superficial, a lo que también el Papa llega a decir, al paganismo, en donde lo que importa es lo material, lo temporal, la seguridad, la estabilidad, lo fácil, y todo se desecha, e incluso se quiere desechar al ser humano. Por eso el Papa en esta encíclica nos habla de una reconstrucción, un reencuentro. Cada uno de nosotros podemos analizar
cómo estamos en la familia, cómo estamos en nuestro ambiente de trabajo, cómo estamos en nuestro círculo de amigos, cómo estamos en nuestra iglesia. En verdad, estamos abiertos a una reconstrucción, a un reencuentro. Estamos abiertos a través de personas concretas al mundo entero. Hay un fermento de valores y posibilidades. Seguramente que sí. Y por eso, a través de esta encíclica, el Papa nos invita primeramente hacia la esperanza, diciéndonos que el futuro no es monocromático, sino que es posible en la variedad y diversidad de lo que cada uno puede aportar. Ánimo, entusiasmo social, es decir, estar abiertos a un mundo. Cada uno con sus dones, con sus cualidades, puede aportar algo. En el campo económico, en el campo político, en el campo social, en el campo religioso, en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, podemos aportar algo. Cada uno, y yo creo que ahorita, por lo que yo vi en la siguiente charla que van a tener, va a haber algunos tips o algunas ayudas que nos digan por dónde podemos ir. Cada uno como ser humano, con su buena disposición, con su fe, cómo puede ayudar y contribuir a una fraternidad, a una amistad, a un mundo mejor. También esa es la primera actitud que nos invita el Papa, a animar hacia la esperanza. Y también nos invita a ser creativos en la cultura del encuentro y del reencuentro. El que ama, crea. Y el ejemplo lo tenemos claramente en Dios. Dios nos ama y por eso ha hecho este mundo tan maravilloso, tan hermoso. Lo que era un caos, lo ha convertido en un cosmos. Es decir, lo que se había perdido, lo ha restaurado en el ser humano que cayó en la desobediencia, en el pecado, y que después, por medio de Jesucristo, fue restaurado y nos ha hecho dignos y nos ha hecho reyes de esta creación. ¿Cuántas iniciativas podemos tener? Es decir, poner en obra, organizarnos para una mejor política social, para poder ayudar al hermano, así como el samaritano que actuó. El sacerdote y el levita se fueron de paso, y eso que eran hombres de Dios o hombres de principios, de leyes, supuestamente hombres de fe, y aquel que era un enemigo fue el que se preocupó por el hermano caído, lo levantó, es decir, actuó y lo subió a su cabalgadura y se lo llevó hasta el mesón hasta que se curara. Esta encíclica debe de iluminarnos, por eso les digo que los invito a que la vean, y nos habla de unos procesos de renovación, de reconstrucción de lo que estamos viviendo, y creando espacios de cercanía, de comunión, de participación en clave, de encuentro, de sinodalidad que propicia la unidad, la solidaridad, la fraternidad. Una fraternidad universal, o sea, una fraternidad que es para todo mundo, que no nada más nos obliga a nosotros los cristianos, católicos, sino que nos invita a todos a que pongamos nuestro granito de arena para la construcción de esa mejor sociedad, porque, como les decía, desgraciadamente, las sombras de un mundo cerrado, por la desesperanza, por la polarización, por las personas que se descartan, por las desigualdades, por las diversas formas de esclavitud, por el deterioro de la ética, de la moral, de los valores espirituales, pues se ha venido cerniendo esa sombra en el mundo, y todos nosotros podemos ser esos buenos samaritanos que, pensando y estando abiertos, podemos ayudar a reconstruir
ese mundo. Y claro que se puede lograr. Todos nosotros tenemos la capacidad, sobre todo poseemos esos talentos que Dios nos ha dado para tener un corazón abierto al mundo entero. Y podemos trabajar por esa fraternidad, acogiendo, protegiendo, promoviendo, integrando a las personas que necesitan de nosotros. También, pues, desarrollando la conciencia de que la salvación es para todos y que todos nos debemos de salvar. Y también, pues, algo muy importante que no solamente les toca a los políticos, sino a todos, buscar un ordenamiento mundial, jurídico, político, económico, que tienda al desarrollo solidario de todos los pueblos. Hay pueblos que sufren mucho. Aquí en nuestro mismo México nos damos cuenta que pueblos y a lo mejor casi medio México está sufriendo por la pobreza, por la desigualdad y por la injusticia. Y desgraciadamente entre esos pobres hay gente todavía más pobre que están en situaciones muy críticas. ¿Qué les puedo decir? Yo soy testigo de ello aquí en la sierra, en la Tarahumara. Ustedes se han dado cuenta cuánta gente pues se le ha discriminado, no solamente por digamos, el ambiente que hay de distancia, de clima muy extremo o a veces como en este caso, por ejemplo, la sequía que hubo tan fuerte o la falta de recursos, de capacidades, de capacitación, sino también porque en sí, pues no se les ha dado las oportunidades que a otros sí se les ha dado. Desgraciadamente, nos encontramos en un México pues casi dividido entre ricos y pobres y aún así mucha gente aprovechándose de otros. Casi no hay un noticiero que no veamos de todos los días en donde se asaltó una combi, donde se asaltó una persona que iba caminando por la calle, donde se metieron en un establecimiento, donde robaron aquella casa. Una situación que verdaderamente nos hace pues estar alertas no por la desconfianza, sino estar alertas para decir qué estamos nosotros haciendo cada uno para contribuir a un cambio en nuestra sociedad. Cómo estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder percibir al que es diferente a nosotros. En verdad, en el grupo humano, nuestras amistades o incluso gente que no piensa como nosotros, encontramos encontramos la bondad, encontramos la belleza. Todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer un mundo mejor y el Papa pues nos dice que para que eso se dé, es decir, para que se dé el encuentro, para que se dé la cercanía, pues debe de haber un diálogo. Y para que pueda haber ese diálogo, pues primero hay que acercarse, hay que expresarse, hay que escucharse, hay que mirarse, hay que conocerse, hay que tratar de comprenderse y hay que buscar los puntos de contacto. O sea que el diálogo no solamente es hablar como parlanchines o hablar como loros sin saber ni lo que dice el otro, sino que implica salir de nosotros mismos, acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos, tratar de comprendernos y poner en común aquellos puntos que nos unen, no solamente lo que nos separa, sino sobre todo lo que nos une. Y creo que en esto hay mucho, mucho. Si ustedes se pusieran a pensar, por ejemplo, todos los compañeros que tienen en la docencia, compañeros que tienen en sus directores, en sus autoridades, en
en el trabajo, pues se darían cuenta o nos daríamos cuenta de qué es más lo que nos une que lo que nos separa, qué es más en lo que podemos converger que en lo que nos distancia, qué es más lo que podemos hacer que lo que no podemos hacer. Por eso creo que una de las finalidades de esta charla, pues es animarlos a que salgamos de nosotros mismos, de preocuparnos únicamente por los nuestros, por mis intereses y buscar también el interés de nuestros hermanos, que al fin de cuentas estamos como les decía hace un momento, en la misma barca y que vivimos en una misma casa común y que todos nos necesitamos de todos y que en la medida que nosotros nos preocupemos por los demás, respetemos su dignidad, los integremos, vamos a ir pudiendo lograr esa paz que tanto ansiamos, que tanto necesitamos. Vamos a lograr ese mundo que suena utópico, pero que se puede lograr. Ahorita, pues, la situación nos lo hace todavía más complicado, pero tenemos la confianza en Dios de que esa nueva realidad no solamente sea en ponernos el tapabocas, guardar la sana distancia o buscar la limpieza con el gel o los desinfectantes, etcétera, sino que la nueva realidad sea un mundo mejor, un mundo más fraterno, un mundo donde nos preocupemos más unos por otros, que ustedes cuando lleguen allá a la universidad, al trabajo, incluso conozcan el nombre y el rostro de esa persona pues que arregla los jardines, que atiende en los baños, que hace el aseo, la secretaria que está detrás de la computadora o que contesta las llamadas, que conozcan a aquel maestro, aquella maestra. Digamos, es difícil porque la comunidad escolar es muy grande, pero no es imposible. Creo que cada persona es una riqueza y cada persona que nosotros conozcamos, que tratemos, es un bien para cada uno. Y si este bien, como aquella película que se llamaba Cadena de Favores, se transmite, en realidad creo que puede sembrar mucha paz y puede sembrar la confianza de un mundo mejor. Si verdaderamente nosotros queremos llegar y alcanzar la paz, ciertamente no es fácil, ¿eh? No es fácil, hay que seguir ciertos procesos. Precisamente el Papa en esta encíclica nos habla de ellos, de este proceso que es muy necesario, y nos comienza diciendo que lo primero que hay que hacer es reconciliarnos con nosotros mismos. Lo primero que hay que hacer es reconciliarnos con nosotros mismos. Tenemos que reconocernos que hemos fallado, pero que podemos superar y salir adelante. Segundo, que hay un proyecto común. Hay un proyecto común, o sea que no somos los únicos, sino que todos andamos buscando un mundo mejor y por ello no debemos de anular a nadie, no debemos descartar a nadie. Todos podemos contribuir a un cambio en nuestra sociedad. Tercero, reconocer, garantizar y reconstruir la dignidad de todas las personas. Reconocer, garantizar y reconstruir la dignidad de los demás. Cuarto, tomar nuestra opción por los más pobres, los últimos, los descartados. El Evangelio dice: cuantas veces lo hicieron con estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve de forastero y me hospedaron, estuve encarcelado, me visitaron, estuve enfermo y me fueron a ver. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Pues cuando lo hicieron con cada uno de esos pequeños. Y por último,
revalorizar y entender el sentido del perdón. Reconciliarnos, no anular a nadie, a ningún individuo, garantizar, reconstruir la dignidad de todas las personas, optar por los más pobres, los últimos, los descartados, y revalorizar y entender el sentido del perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que hasta 70 veces 7 tenemos que perdonar. Y ahí es donde se da la verdadera reconciliación. La reconciliación en el conflicto, en la enemistad, en las discusiones, sobre todo en aquellas discusiones a veces que están basadas en la injusticia, la impunidad, la venganza, con su círculo vicioso. Es decir, podemos reconciliarnos. A veces hay conflictos en nosotros mismos, hay enemistades en nosotros mismos, a veces hay el deseo de venganza, y eso extenderlo a los demás hermanos. Es decir, poder nosotros creer y creérnosla de que las cosas pueden cambiar. Todos nosotros podemos aportar algo para una fraternidad, es decir, para verdaderamente ser y sentirnos hermanos ante lo que el mundo nos presenta. Todos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, personas de diálogo, a trabajar en la construcción de la paz como auténticos mediadores. En el campo en el que estemos, comenzando primeramente con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro ambiente de trabajo, con nuestra sociedad, en fin, esos círculos concéntricos pueden extenderse hasta donde nosotros querramos. Pues ánimo, esto es lo que el Papa nos presenta en su encíclica. Son ideas así un tanto cuanto tomadas de aquí y de allá, no están así como en un orden, pero que sí nos dan una idea de lo que de lo profundo que es esta encíclica y de lo que nos puede servir. Los invito a que la reflexionemos, que la hagamos nuestra y que nos ayude a ser mejores y que nos anime sobre todo en los tiempos difíciles, sabiendo que hay una esperanza. No caigamos en el pesimismo, no caigamos en la tristeza o en el que creer que las cosas no pueden cambiar. Por supuesto que pueden cambiar y no es una utopía. Es posible si verdaderamente lo queremos. Pues bueno, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Si tienen alguna duda y la puedo contestar, con mucho gusto. Si no la puedo contestar, pues ya me la dejarán de tarea y estoy para servirles. Aquí estoy en la Tarahumara y les agradezco su tiempo, su atención y me encomiendo a su oración. En verdad, creo que todos necesitamos de todos, como decía. Yo también necesito de su oración, que el Señor me dé la capacidad para poder cumplir fielmente y con alegría la misión que Él me ha encomendado. Y yo pediré por ustedes para que en su difícil labor como hijos, como padres, como maestros, como profesionales y como en algún oficio, sigan siempre trabajando con mucha alegría, con mucho amor, con mucho entusiasmo y lo pongan en las manos de Dios. Pues ahorita estoy para las preguntas que quieran hacer y desde aquí les voy a dar la bendición para que Dios nuestro Señor los acompañe y los bendiga a ustedes y a su familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.